Damos gracias a Dios porque estamos nuevamente acá con ustedes. Gracias por acompañarnos. Damos gracias a Dios porque podemos abrir las Escrituras y aprender juntos. El estudio de hoy es un ejemplo de la fidelidad y servicio incondicional a Dios. Mire, es muy bonito que nosotros estemos hablando de mujeres piadosas, mujeres valientes. Y hoy vamos a estar aprendiendo de María Magdalena. María Magdalena se le llamaba así porque se dice que venía de la ciudad de Magdala, que estaba a la orilla, en el área occidental del mar de Galilea. Y María Magdalena es mencionada en los libros sinópticos porque ella encabeza la lista de mujeres que sirvieron al Señor Jesús, ¿verdad? María Magdalena era una mujer sufrida, pero que se había ganado la estima de las personas, el respeto de las personas. Los evangelios describen que fue una mujer de una fe irreprochable, leal, generosa, una líder entre las mujeres que andaban en el entorno de Jesús. Hay mucho que aprender de ella y en este momento vamos a profundizar. Como punto 1, María Magdalena, un ejemplo de del poder y perdón de Dios. ¿Qué dice la Escritura en Lucas 8:1-3? Leámoslo. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, como María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. María Magdalena vivía bajo posesión demoníaca antes de conocer a Jesús. Vivía oprimida. Es terrible vivir bajo opresión del enemigo. A ella le afectaba la salud, la capacidad de pensar y de actuar. Tenía temor, ansiedad y depresión, porque vivía oprimida. También vivía poseída. Esto implica que la persona es controlada por los demonios que moran en su cuerpo. Ella tenía una vida miserable, llena de aflicción, soledad y rechazo, porque las personas le tenían miedo por su forma de actuar. Eso era María Magdalena antes de tener un encuentro personal con Jesucristo. Pero llegó el maravilloso día cuando ella tuvo un encuentro con Jesús. Y solo Jesús, solamente Él, pudo romper con esas cadenas y echar fuera esos demonios que estaban oprimiendo su vida. En Juan 8:36 leemos: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto fue lo que pasó con María Magdalena. Esto fue lo que provocó en ella un agradecimiento profundo y comenzó a seguir a Jesús. Su pasado fue triste, pero su testimonio hasta el día de hoy es un ejemplo del gran poder de Dios para liberar y perdonar pecados. Yo no sé si nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestra vida estar oprimidos, estar depresivos. Déjeme decirle que hay esperanza en Cristo. Tener un encuentro con Cristo es la solución para nuestros problemas, para que Él saque de nosotros ese estado de depresión en que nos encontramos y ser, como dije en Juan 8:36, ser libres. Pero esa libertad solo Cristo la puede dar.
Como punto 2, María Magdalena es un ejemplo de fidelidad y servicio a Dios. En Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. María fue una fiel servidora de Dios por amor y agradecimiento. Jesús la transformó y la hizo valiosa en su ministerio. María Magdalena se convirtió en una de las más fieles servidoras de Jesús. Ella tenía tanto agradecimiento que lo dejó todo. Ella tenía claridad que servir al Señor no es un deber, sino que es un privilegio. El deber se hace por obligación, pero cuando se considera un privilegio se hace con alegría, con dedicación, con esmero. Y ella lo sabía muy bien. El Señor nos enseña porque Él fue incluyente. En su ministerio, Él incluyó a mujeres para que los sirvieran. En esa época donde las mujeres carecían de valor. Él vino a romper con esos paradigmas y dio valor a la mujer. Ustedes saben que en esa época la palabra de la mujer no valía nada. Dicen los historiadores que para que la palabra de la mujer tuviera peso en un juicio, por un varón tenían que estar 4 mujeres testificando. Al hombre no se le permitía hablarle a las mujeres en público. Imagínense eso, ni a su propia esposa. Y así era la mujer marginada. Ellas no podían estudiar el Torá porque decían, es mejor quemarlo que esté en manos de una mujer. Llegaron a tal grado que oraban y decían, daban gracias porque no habían nacido mujer ni esclavo. Entonces daban gracias. Así era tratada la mujer. Pero Jesús vino y dio un gran ejemplo. Porque si bien es cierto, llamó a sus 12 discípulos, dice que le llamó a muchas mujeres, entre ellas María Magdalena, Juana, Susana y muchas mujeres más. Imagínense qué hermoso. María Magdalena no escatimó esfuerzo alguno, no escatimó dinero, no escatimó tiempo ni confort. Ella no dudó en servir a quien la había liberado. Ella mostró fidelidad al Señor durante todo su ministerio. Mire lo que dice en 1 Corintios 15:58. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ella sabía a quién servía, sabía que era su maestro y de él había aprendido muchas cosas, por eso ella lo seguía. Porque estaba agradecida y estaba convencida que él era el Mesías. Dice que le servía con sus bienes. En ninguna parte de la Biblia vemos que Jesús ni sus discípulos andaban pidiendo dinero. Pero lo cierto es que ellos tenían sus gastos, porque Jesucristo se dedicó a su ministerio a tiempo completo. Él se dedicó a discipular a todos los que lo seguían, incluyendo a los 12, que eran los que iban los sucesores de él, los que iban a continuar predicando las buenas nuevas, iban a continuar con el ministerio para el cual Jesucristo había venido a esta tierra. Recordemos que él era 100% Dios y 100% hombre, tenía las mismas necesidades que nosotros. Él comía, tenía sentimientos, la Biblia dice que lloró. Entonces, la parte humana de Jesús había que suplirla. Y estas mujeres lo entendieron, le dieron su tiempo, su dinero y renunciaron a estar en su comodidad para seguir al Maestro.
Ella y otras mujeres mostraron el alto grado de fidelidad a Jesús en la cruz, aunque estaban en un ambiente de miedo y de peligro. Fíjense bien, siguieron a Jesús hasta el Calvario, siguieron a Jesús hasta verlo ahí crucificado. María Magdalena le atormentaba ver a su Señor sometido a tanto dolor y tanta burla, tanto escarnio, siendo Él el más inocente y perfecto ser de toda la tierra. Ahí su fe fue puesta a prueba. ¿Saben por qué? Porque ella había visto un Dios poderoso que hacía grandes milagros y ella los presenció. Y como le decían los burladores, ¿verdad? Si eres Dios, bájate de esa cruz. ¿Y por qué no vienen ángeles y te ayudan? Pero aún con todo eso, ella no dudó. Ella siempre creyó en Él. Y las mujeres que lo acompañaban también. Llegaron hasta la cruz y ahí estaban vigilando. Estaba María, la mamá de Jesús, estaba María Magdalena. Y solo había un discípulo, el que Él amaba, a Juan. Recordemos que sus discípulos, bueno, el primero fue el que lo traicionó, que fue Judas, ¿verdad? El otro, Pedro, lo negó 3 veces y los demás huyeron, tuvieron miedo. O sea que era un ambiente bien tenebroso, donde ellas sabían que corrían riesgos, que la fueran a arrestar también. Pero vieron ahí a su maestro morir en una cruz, como si fuera maldito, la peor muerte le dieron a ese ser tan noble y sublime como es nuestro Señor Jesucristo. Ellas lo siguieron por todo el Calvario. Las mujeres, incluyendo a María Magdalena y el apóstol Juan, permanecieron frente a la cruz, mientras la multitud se marchaba pensando que el espectáculo ya había terminado. Se mantuvieron ahí. Y veamos, en tercer lugar, María Magdalena se mantuvo fiel al Maestro aún en su sepultura. No se movieron hasta ver que estaba muerto y hasta ver qué iba a hacer con sus restos. Veamos qué dice San Marcos 5:42 al 47. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspora del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. María Magdalena y las demás mujeres mostraron su fidelidad y su servicio a Jesús, quedándose hasta ver qué pasaría con sus restos. Era costumbre ungirlo. Ellas querían ungirlo. Ellas seguían sirviendo aún después de muerto. Ellas esperaron hasta que José de Arimatea consiguió el permiso de Pilato para bajar el cuerpo de Jesús y darle una digna sepultura. Ellas querían ver a su maestro hasta el último momento, hasta que fuese depositado en la cueva de la sepultura. María fue la última en alejarse del sepulcro, pero fue la primera en ser el testigo de ese Cristo crucificado.
es uno de los acontecimientos más importantes de la historia, la resurrección de nuestro Señor. Vieron que lo pusieron ahí. Y ellas, me gusta el relato de Juan 20, está a partir del 11. Ese lo van a leer en sus casitas. Ellas se quedaron ahí y estaban atentas al primer día de la semana, ir a ver qué había pasado con el maestro. Y se van las mujeres encabezadas por María Magdalena y encuentran la tumba abierta. Dice que María Magdalena salió corriendo a avisarle a Pedro y al que Jesús amaba, a decirles que la tumba estaba abierta, que no estaba ahí Jesús. Y entonces ellos salieron corriendo a ver, y María Magdalena se quedó ahí sentada llorando, dice la Biblia. Y volvió a ver a la cueva y ella vio 2 ángeles, uno a la cabeza y uno a los pies. Y los ángeles decían: ¿por qué llora? Y después estaba Jesús ahí y ella pensó que era el hortalero. Y le dice: mujer, ¿por qué lloras? Y ella le dice: es que se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo tienen. Si tú lo tienes, dime dónde está. Pero ella no sabía que era Jesús. Hasta que Jesús la nombra y le dice: María. Ella, me imagino yo que fue el momento más emotivo de su vida, y dice: Raboni, maestro, ha resucitado su maestro. Amigo, hermanos, como ya dije, el evento más importante para la humanidad es la resurrección de nuestro Señor. Porque es ahí donde Él nos dio vida y vida en abundancia. Él tuvo compasión de María Magdalena, la convirtió en una mujer valiosa. Asimismo tiene compasión de nosotros y nos convierte en seres valiosos, nos convierte en hijos del Dios viviente. Y así fue como María Magdalena fue comisionada por el mismo Señor para anunciar a sus discípulos que Él había resucitado. La finalidad de este estudio es que nosotros reaccionemos. Tratemos de ser fieles al Señor en todo. Que nos motive a servirle, porque Él ha hecho muchas cosas con nosotros. Y una forma de agradecerle no solamente es adorándolo, sí es importante, pero también tenemos que servirle por amor, pero sobre todo predicando, diciéndole a los demás que Cristo vive y que ha resucitado. Esta es la finalidad por la cual estamos hablando de una gran mujer que se destacó como servidora de Dios. Destaquémonos nosotros también sirviendo a Dios, porque gran recompensa viene para los que le sirven. Este ha sido nuestro estudio. Gracias por estar ahí en esa pantalla pendiente de cada estudio. Dios me lo bendiga.